¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve. Bueno, voy a sacar la cámara mía para que se pueda ver mejor. Bueno, vamos a comenzar con la primera unidad. Es un poco lo que nosotros lo que queremos enfocar acá, el concepto de esta materia, es tratar de vincular más cosas que ustedes tengan herramienta para la toma de decisión. Porque hay en distintas universidades hay distintas maneras de estudiar los costos en función a la necesidad que uno tiene. En la mayoría de las universidades lo que ven es la contabilidad patrimonial y dentro de la contabilidad patrimonial se estudia cómo deberíamos registrar a través del sistema contable, qué plan de cuenta deberíamos tener para ver todo lo que son los costos, vinculado a los costos que tiene la empresa. Nosotros en la universidad, acá en la Católica, nosotros decimos, bueno, a ver, creemos que de esta manera no le estaríamos agregando mucho valor, sino que profundizar un poco más lo que sería la contabilidad. Lo que nos queremos nosotros es sí agregar el valor de cómo a través de la contabilidad de gestión, donde tenemos otras herramientas, pueden ser complementarias a esta contabilidad patrimonial y que le sirva como elemento para tomar la decisión. Porque cuando nosotros hablamos de un sistema de información, decimos, bueno, dentro del sistema de información tenemos la contabilidad patrimonial, pero no es la única o el único elemento que puede tener un sistema de información para tomar decisión. Más hoy en un mundo dinámico, donde se empieza a hablar de la inteligencia artificial y tantas otras cosas que tenemos. Entonces tenemos que ir acompañando a todo eso que conforma el sistema de información para poder tomar la mejor decisión en el momento justo. Entonces nosotros que decimos, bueno, tenemos la contabilidad patrimonial e incorporemos la contabilidad de gestión. Dentro de ese concepto, tenemos que tener en cuenta que si empezamos a comparar, bueno, a ver, comparemos qué es la contabilidad patrimonial versus la contabilidad de gestión. Y ahí, obviamente que si empezamos a diferenciar y los destinatarios que vamos a tener entre una contabilidad y otra son diferentes. El acceso a la información que pueden tener los destinatarios de la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión es diferente. En la contabilidad patrimonial, aparte de los usuarios internos, generalmente está pensado que esa contabilidad patrimonial, donde tenemos el estado de situación patrimonial, el estado de evolución del patrimonio neto, o sea, todos los estados contables obligatorios, que ustedes ya vieron en la distinta contabilidad, está confeccionado, elaborado para generalmente brindárselo a un tercero, llámese banco, al organismo público, a entidad que queremos solicitar crédito, etc. En cambio, la contabilidad de gestión acompaña más a la dirección de la empresa. Acá va a haber muchísima información que no se la vamos a dar a los terceros, ¿sí? Información que es interna y que sirve para que seamos mucho más, desde el punto de vista de la competencia, tengamos mejor información para que saquemos provecho del mercado. En cambio, esta información patrimonial, cuando nosotros queremos, por ejemplo, solicitar un crédito y nos piden los estados contables obligatorios, se lo vamos a brindar. Pero un banco no nos puede pedir información de gestión. Sí nos pueden pedir, a ver, algún elemento que pueda llegar a acompañar o complementar a la contabilidad patrimonial, pero no les vamos a dar toda la información de gestión que tenga la empresa. Esa información de gestión, justamente como dice, va a quedar dentro internamente en la empresa para tomar la mejor decisión en el momento que corresponda. Ahora bien, si volvemos acá, decimos que la contabilidad patrimonial tiene un enfoque generalmente para usuarios externos, para terceros. No es que la dirección de la empresa no lo vaya a usar. Sí, es importante la contabilidad patrimonial para los dueños de la empresa, para aquellas personas que
administran a la empresa, es importante. Pero, del punto de vista normativo, la contabilidad patrimonial se tienen que ajustar a normas contables, ¿sí? ¿Vieron cuántas resoluciones técnicas vienen en su contabilidad? En las distintas materias que vieron. ¿Qué resolución técnica me pueden nombrar? ¿Qué vieron? RT17, RT 6, 17, ¿cuál otra vieron? RT6, Bien, 21, el RT6, ¿para qué la aplica? represión, ¿cómo es? Ajuste por inflación. Muy bien, para ajuste de inflación. Fíjense que todo eso que ustedes me dicen, RT17, RT6, son norma contable para que todas las empresas que están en Argentina, son norma contable argentina, como también hay normas legales, la ley de sociedades, que establece también distintos aspectos legales en relación a los aspectos patrimonial, establece cómo debemos presentar esa información. Justamente para que de manera uniforme todas las empresas sigan el mismo criterio. Es por eso que, volviendo a la firma anterior, al existir normativas contables dictadas a través de la Federación de Ciencia Económica, ¿qué genera? Genera una presentación uniforme de todas las empresas. Entonces, aquellas personas que sean idóneas en la lectura de la información contable pueden interpretar esa información, eso estado contable. ¿Saben lo que significa NIF? Chicos, Normas internacionales. muy bien, se refiere a las normas internacionales, ¿sí? En cambio, la control de gestión no lo tenemos que atar a las normas legales o profesionales. Ahí, en función al criterio que establezca la dirección, va a establecer cuál va a ser el sistema de información, cuál va a ser el sistema de información necesario para gestionar la empresa. Es por eso que dice libertad en el criterio que vamos a aplicar de la dirección de la empresa, de los profesionales que estén asesorando a la empresa, etcétera. No nos tenemos que ajustar a una norma contable o a una norma legal como la ley de sociedades, ¿sí? Ahí va a depender del pensamiento de los asesores, de la capacidad que tenga la dirección de la empresa, ya sean los dueños o aquellos que estén direccionando la empresa, donde van a decir, bueno, a ver, ¿qué herramienta tenemos en función a lo que hayan estudiado, a lo que funciona, a lo que se hayan capacitado? Hoy por hoy tenemos muchas herramientas, ¿sí? Y muchas herramientas que están disponibles de manera gratuita cuando lo podemos buscar por internet, que eso nos puede ayudar a gestionar de mejor manera, ¿sí? O de manera complementaria a la contabilidad patrimonial. Miren cómo hay diferencia entre una contabilidad patrimonial y una contabilidad de gestión. Y en relación a la periodicidad, es decir, ¿cuándo debemos elaborar informe? Obviamente, cuando hablamos de la contabilidad patrimonial, hay una obligatoria que establece la ley de sociedades. Cada vez que la ley de sociedades hablamos y tenemos que hacer un estatuto social, que nos dice que el periodo mínimo, o sea, el periodo máximo, perdón, tiene que ser 12 meses. Por lo menos un balance anual tiene que haber. Obviamente que las empresas tienen su contabilidad al día y podemos sacar información. Pero distinto a la contabilidad de gestión. En la contabilidad de gestión tenemos que tener la información al instante, porque tenemos que estar tomando decisión de manera inmediata y todos los días. ¿Sí? Entonces es importante, por eso decimos que en la contabilidad de gestión la información fluye de manera más constante, con lo cual es importante tener el sistema actualizado, todo registrado de manera que esa información esté de manera oportuna en el momento que tiene que estar para tomar la mejor decisión. Y en relación a los criterios que se siguen, la contabilidad patrimonial, un poco, si nosotros analizamos los requisitos de la información que establece la resolución técnica 16, podemos ver que, en definitiva, si lo resumimos en dos principios, obviamente que ahí hablan
cuando hablamos de los atributos y restricciones de la información, que tal vez es de RT16, si lo resumimos en dos, podemos decir que tiene que ser objetiva y prudencia, ¿sí? Esos dos requisitos tenemos que encontrar en esos estados contables que la empresa elabora, confecciona en función a las normas contables. En cambio, desde el punto de vista de la Contraloría de Gestión, no hay problema que nos apartemos de estos objetivos y lo apliquemos en función a la realidad económica. A ver, un ejemplo concreto. El capital que aporta la empresa, los socios, del punto de vista contable, del punto de vista de la norma contable, no nos permite devengar ningún tipo de interés. O sea, el famoso costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Che, yo como socio estoy poniendo plata en una empresa. ¿Qué pasaría si yo esa plata lo hubiese puesto en una situación similar? Entonces, si yo la estoy poniendo, si yo dejo de poner esa plata en una inversión similar, ese sería el costo de oportunidad que dejo de percibir por poner la plata en la empresa. Entonces, la rentabilidad de la plata que los socios están poniendo en la empresa debería retribuirme algo similar a aquella inversión que estoy dejando de percibir. Desde el punto de vista patrimonial no lo puedo hacer. Ahora, desde el punto de vista de la contabilidad de gestión, puedo considerarlo y puedo analizar si la actividad que desarrolla la empresa está generando una rentabilidad igual o superior a ese costo de oportunidad que hemos dejado de percibir por haber colocado la plata en la empresa. ¿Se explica? Entonces, desde el punto de vista patrimonial no lo puedo hacer, porque yo me tengo que ajustar a la norma contable. ¿Y qué me dice que la norma contable? Que no puedo calcular o registrar el costo de oportunidad o los intereses que podrían llegar a generar ese capital propio que aportan los socios. Perfecto. Del punto de vista de la norma contable, cuando armemos los estados contables, ese costo de oportunidad no lo puedo reflejar. Pero desde el punto de vista de la gestión, nada me lo impide. Entonces el dueño de la empresa me dice, che, está bien. A ver, analicemos. Tenemos plata en la empresa, ¿sí? Generada por la misma actividad de la empresa. Si yo la reinvierto en la empresa y dejo de colocar esta plata, por ejemplo, en un plazo fijo, ¿cuál es el costo de oportunidad? Entonces, a ver, el plazo fijo me está dando un 88% anual, por decir. Entonces, bueno, si la rentabilidad de reinvertir ese dinero, esa plata en la empresa, debería ser superior al 88% anual, si no, lo lleva a un plazo fijo. Ese análisis, del punto de vista de la gestión, patrimonialmente no la puedo reflejar. Pero de la gestión sí. Porque es algo extracontable. La contabilidad de gestión es algo extracontable. Es complementaria a la información patrimonial. No sé si me expliqué y si me entienden, chicos. Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, acá en el criterio este de periodicidad, Sí. cuando en la patrimonial cuando dice baja frecuencia, o sea, y alta frecuencia en la gestión, siempre lo patrimonial está atado, digamos, a la norma técnica o a lo cuando declare, no sé, no se me ocurre algún, o sea, A ver, a la presentación del balance, por ejemplo. sí, a ver, el balance, a ver, vos tenés mínimo por la ley de sociedades, son balances anuales, ¿sí? 12 meses. No sé. Pero también tenés balance aquellas empresas que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar balances trimestrales. O no únicamente que coticen en bolsa, que tengan autorización. Supongamos que vos podés pedir autorización para cotizar en bolsa. Si vos pedís autorización para cotizar en bolsa, ya estás obligado a que
trimestralmente en función a tu ejercicio comercial. Si tu ejercicio va de enero a diciembre, o en marzo tenés que presentar un balance trimestral comparativo con el trimestre anterior. En junio, el otro trimestre. En septiembre, el otro trimestre. Y en diciembre, el otro trimestre. ¿Sí? Sí, No sé si esa es la pregunta que me hacía. sí, sí, profe. Está claro. Sí. Y a ver, el de alta frecuencia va a depender de la necesidad de la gestión. ¿Sí? O sea, en función a eso puede ser mensual o puede ser una información diaria. Sí, a ver, nosotros acá en Argentina tenemos que tener si queremos gestionar con todo lo dinámico que el mundo es dinámico, pero Argentina es más dinámico que el mundo, con lo cual tenemos que tener una información constantemente actualizada, acompañada con lo que va ocurriendo en el mercado argentino. ¿Sí? Entonces eso nos va a generar tener información actualizada y tomar la mejor decisión cada día. ¿Sí? Bueno, entrando ya al sistema de información de los costos, lo que tenemos que tener siempre en cuenta, siempre, siempre, es lo que está acá marcado con rojo. ¿Qué significa eso? Dice diferente costo para diferentes finalidades. Cuando uno quiere determinar el costo a ver, acá sí quiero aclarar, cuando hablamos de costo, no siempre lo vinculen a una empresa industrial. Los costos existen en cualquier tipo de empresa. En una industrial, en una empresa de servicio, en una empresa comercial. En todas las empresas hay que gestionar los costos. Y justamente cuando uno dice gestionar los costos y queremos determinar el costo, entonces decimos, a ver, el costo que vos querés determinar, ¿a los fines de qué es? Por ejemplo, si yo te digo a vos, che, ¿cuál es el costo unitario de producir una maquinaria? Bueno, el costo unitario es tanto. Pero, si yo quiero determinar che, me quiero presentar a una licitación, dentro de ese costo unitario, ya vamos a ver más adelante, tenemos distintos costos. Algunos costos que son erogables y otros costos que ya no son erogables. Por ejemplo, el tema de las amortizaciones. Uno compra un equipamiento y ese equipamiento se va amortizando durante el uso. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Vos decís, che, espera, yo a la maquinaria ya la tengo. Sí, tengo que considerar el costo unitario, es el costo unitario fijo de esa maquinaria. Obviamente que lo tenemos que considerar dentro del costo unitario del producto que estoy fabricando. Pero si me presenta una oportunidad de una licitación o el mercado está en baja, decir, bueno, a ver, si yo no fabrico, las amortizaciones siguen estando. Y las amortizaciones es un costo no erogable. Entonces, si las amortizaciones siguen estando, yo digo, bueno, por lo menos puedo achicar el precio por debajo o recuperando algo del costo amortizable. Vamos con un ejemplo. Miren, yo tengo, por ejemplo, tengo un costo variable después vamos a empezar más profundamente a ver los conceptos. Tengo un costo variable unitario de 5.000 pesos. Tengo una amortización, que son los costos fijos. Supongamos que todos los costos fijos son amortizaciones. El ejemplo son 2.000 pesos. Por lo tanto, yo digo, el producto mío, el producto que fabricamos, tiene un costo de 7.000 pesos. Es el costo que tiene. El precio de venta del mercado actualmente es de 6.000 pesos. Hubo una caída, una contracción en el mercado y actualmente es 6.000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿lo podemos vender a 6.000 pesos? Obviamente que si yo considero el costo unitario total, mi respuesta sería no. Pero ¿qué pasa?
Si yo no vendo ninguna unidad, listo. Ahora, ¿qué pasa si vendo? Supongo que vendamos una unidad. Si yo no vendo ninguna unidad, vuelvo al ejemplo, si no vendo ninguna unidad, yo estoy perdiendo 2.000 pesos, que es el costo de la amortización. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Vuelvo a decir, costo variable unitario 5.000 pesos, costo total, costo fijo, y supongamos que el costo fijo unitario son todas las amortizaciones. Con lo cual, cuando ustedes vieron la contabilidad de las amortizaciones, no es un concepto erogable, ¿sí? Sino que es la amortización, que es la depreciación del equipo durante el uso. Entonces eso me hace un costo total de 7.000 pesos. Si yo no vendo ninguna unidad, los 2.000 pesos siguen estando. Lo que nos estamos evitando son los 5.000 pesos. Si no vendo ninguna unidad, el resultado es negativo 2.000 pesos. Ahora, si yo vendo una unidad, acepto vender una unidad, ¿de cuánto va a ser el resultado negativo? Siendo el precio de venta 6.000, ¿de cuánto va a ser el resultado negativo? 1.000 pesos. Un peso positivo. 1.000 pesos negativos, ¿sí? Entonces, a ver, acá empezamos a analizar, a ver, ¿qué me conviene? O pierdo el total de la amortización, o por lo menos recupero parcialmente algo de la amortización. Entonces ahí es donde viene este concepto. Diferentes costos para diferentes finalidades. A ver, vos me estás preguntando el costo unitario. Sí, el costo unitario es 7.000. Ahora, me hace otra pregunta, che, ¿cuál sería el costo que deberíamos aceptar para poder vender las unidades que tenemos? Y bueno, y mínimo tiene que ser superior a 5.000. Si está por debajo de 5.000 ya ni me conviene. Pero si está a 5.500, por lo menos recupero 500 pesos. Si está a 6.000, como el ejemplo, por lo menos estoy recuperando 1.000 pesos de esas amortizaciones. Son 1.000 pesos de efectivo que estoy recuperando, y por lo menos estoy recuperando parte de esa amortización, porque la amortización, la maquinaria, yo ya la compré. Yo lo que estoy haciendo es devengando el gasto ese de la maquinaria a medida que voy usándola a través del concepto de la amortización. ¿Me entienden? Sí, profe, se entiende. Entonces, por eso cuando decimos, a ver, esto es muy importante la materia, diferentes costos para diferentes finalidades, ¿sí? Entonces no es que el costo unitario, sí, el costo unitario es el costo unitario. Pero a ver, después, a medida que tengamos que tomar decisión, no siempre nos tenemos que atar a una situación que ya hayamos analizado, sino se presenta otra alternativa. Bueno, se está presentando, a ver, ¿para qué queremos el costo unitario? No, lo que pasa es que ahora el mercado cayó. Bueno, a ver, desglosemos el costo unitario. ¿Cómo está compuesto el costo unitario? Y cuando hacemos la apertura del costo unitario, nos damos cuenta que hay parte de ese costo unitario que es no erogable, como son la amortización, porque el gasto ya lo hicimos en el momento de haber instalado la fábrica, la planta. Con lo cual nosotros por lo menos queremos ir recuperando eso. Si no, lo vamos a tener inmovilizar a la fábrica, porque no queremos recuperar nada. Entonces ahí es donde aparece esta premisa: diferente costo para diferentes finalidades. ¿Sí? Obviamente que para poder contar con esta información, ¿qué tenemos que armar nosotros? Esa caja de base de datos, que desde el punto de vista de los costos, el contenido de esa base de datos va a tener tanto información física como información monetaria. Obviamente que la información monetaria, hoy por hoy, como está en nuestro país, constantemente lo tenemos que ir actualizando. Si no, nos puede generar información errónea y llegar a tomar decisión incorrecta. Por lo tanto, acá es donde ustedes adquieren un papel
importantísimo, ¿sí? Acá donde ustedes son el copiloto y tienen ese GPS donde ustedes tienen que saber guiarlo al dueño de la empresa, ¿sí? Si ustedes con ese GPS que tienen que llevar no lo saben guiar, es decir, esa base de datos no está coordinada de la mejor manera, obviamente que los administradores de la empresa, los dueños de la empresa, van a ir por el camino incorrecto, ¿sí? Por eso es importante tener un buen GPS. Y ese buen GPS va a depender de la habilidad que ustedes tengan el día de mañana de tratar de armar una contabilidad de gestión que ayude a tomar la mejor decisión. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que armar este banco de datos, ¿cómo lo tenemos que armar? Acá es donde siempre cometemos el mismo error. A veces a mí se me sientan clientes y dicen, no, yo quiero, pero espera, yo sé lo que vos, a ver, antes de querer armar un sistema de gestión, yo tengo que ver la necesidad, a ver, ¿qué es lo que vos estás necesitando? No es ir y decir, bueno, a ver, armemos esto. Como profesión decir, a ver, armemos esto. No. Lo primero que tenemos que hacer, identificar quiénes son los usuarios de la información. Porque son ellos los que van a usar esa información, no nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a generar la mejor información posible para que puedan tomar la mejor decisión. ¿Sí? Con lo cual, definiendo los usuarios, identificando quiénes son los usuarios, nosotros tenemos que empezar a indagar en cada uno de ellos qué necesidad tienen. Con lo cual, en función a esa necesidad que tienen de esa información, recién ahí podemos empezar a interpretar el proceso que queremos gestionar. Muchas veces se comienza al revés. Se comienza a ver qué ingresa como información y qué sacamos como información. Y capaz que lo que saquemos como información se lo llevamos al usuario y no le interesa, porque no es lo que ellos querían. ¿Sí? Entonces, una vez que interpretamos el proceso, ahí empezamos a analizar este banco de datos, lo que tenemos acá. ¿Sí? Y en función a eso, vamos a tener datos físicos, hablando del punto de vista de los costos. Vamos a tener datos físicos y datos monetarios, que se van a volcar a este proceso productivo. ¿Sí? Pregúntate acá, chicos. Profe, tengo una Sí, pregunta. sí. Yo lo que quería consultar era si estos usuarios, de la cual partimos, necesariamente coincide con los que es la contabilidad patrimonial, lo que dice el RT16, que son No, los porque, usuarios. no, porque acuérdate que vos dentro de la contabilidad patrimonial, vos tenés usuario externo, y este desde el punto de vista interno. La contabilidad de gestión es para toma de decisión interna. Acá donde el usuario son todos los usuarios internos. Ah, ok. Son Gracias. todos los usuarios internos de la empresa, ¿sí? Vos tenés que identificar los usuarios y hacer el relevamiento. Y ojo, que este tiene que ser amplio, ¿no? A ver, no únicamente el usuario interno, el dueño de la empresa. No, a ver, abajo del dueño hay personas que están gestionando también. Y si vos a esa persona no le das las herramientas, mal pueden gestionar y se termina perjudicando el dueño. O sea, no es únicamente el dueño de la empresa o los dueños de la empresa que necesitan la información. También hay, ¿sí?, gente que trabaja internamente que es necesario identificarla y ver cuáles son las necesidades de información que ellos están necesitando. Porque en definitiva, son ellos, a ver, por ahí la dirección de la empresa puede establecer los objetivos, la estrategia que quieren alcanzar la empresa. A partir de ahí definen los objetivos, los propósitos, etcétera, que lo vuelcan a los gerentes, al sector medio de la empresa, y eso es lo que tienen que ejecutar. Pero si ellos son los que tienen que ejecutar, también tenemos que hacer un relevamiento al usuario operativo para saber con qué información también están necesitando ellos. A los fines de que de poder elaborar, si de poder elaborar el mejor proceso productivo y tratar de
interpretar todos estos datos que tenemos acá. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Se entendió? De nada. Y a partir de ahí, salen los informes de costo. Así como estamos analizando esto, puede ser cualquier tipo de sistema de información. Acá estamos hablando de informes sobre costo. Y sí, van a ser los informes que hemos elaborado en función a lo que ellos están necesitando. ¿Sí? Muchas veces se comete el error de decir, bueno, aterrizo una empresa y empiezo a diseñar el proceso productivo, empiezo a diseñar un sistema de información sin averiguar quién son los usuarios y cuáles son las necesidades. Con lo cual, después sacamos un informe, no en función a la necesidad de ellos, sino en función a la necesidad del profesional externo, que muchas veces no coincide con lo que el usuario dentro de la empresa están necesitando. ¿Sí? ¿Quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, del punto de vista de la teoría general de costo, ¿qué nos dice? Que en definitiva es un conjunto de conocimiento. Por eso, en esta definición que vamos a ver, siempre tengan en cuenta esa frase que acabamos de ver, diferente costo para diferentes finalidades. Porque si ustedes miren, dice que aspira a concentrar los principios que aplican, que dan fundamento y respaldan las técnicas de costeo. Con lo cual, cuando hablamos de técnica de costeo, no es que hay una única técnica de costeo. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos aplicar distintas técnicas de costeo para diferentes finalidades. ¿Sí? Entonces, no es que, por eso en la teoría de costo hay diferentes conocimientos que vamos a ir aplicando para que, en función a la necesidad que tengamos, vamos a ir determinando costos para esa cuestión en particular. Obviamente, centrada, respaldada, ¿sí?, en doctrina, en conocimiento previo, en distintos autores que fueron aplicando estos conceptos de costos. Para eso, un poco lo que vimos en la filmina anterior, ¿qué es importante? Son los tres pilares básicos donde se asienta la teoría general de costo. Una es la gestión. Gestionar una empresa significa que constantemente tenemos que afrontar distintos aspectos, distintas realidades que se nos presentan y que debemos plantear y solucionar. ¿Cómo se va a poder solucionar esos problemas que se nos va presentando? Teniendo una base de datos acorde a la necesidad de la información que los usuarios necesitan. ¿Sí? Que es la herramienta para poder solucionar esos problemas. Obviamente que poder tener estos dos, tenemos que analizar la economía. ¿A qué se refiere la economía? Obviamente que la aplicación de esta herramienta me tiene que generar un beneficio. La aplicación de esta herramienta de la contabilidad de los costos, la contabilidad de la gestión, el beneficio que me tiene que dar tiene que ser superior al costo de la implementación que implica llevar una contabilidad de gestión. Seguramente que ese beneficio va a ser superior al costo de implementar un sistema de gestión, de contabilidad de gestión. En el caso, lo dudo, se puede dar, sí, de repente el dueño me puede decir, che, demasiados recursos estamos gastando para implementar una contabilidad de gestión y no estoy viendo los beneficios. Bueno, ahí nos tenemos que replantear si continuamos con la implementación o la estamos implementando mal o la dejamos afuera. O sea, ¿cuál es lo motivo que la implementación de esta contabilidad de gestión, de este sistema de información, no es beneficioso para la empresa? ¿Por qué no es beneficioso? Porque los recursos que se está gastando en la implementación no lo estamos viendo en los beneficios que me está dejando. Entonces ahí sí diríamos, bueno, listo, no seguimos con esta herramienta. Lo dudo.
porque generalmente si hay una buena aplicación, un buen análisis, una buena implementación de una contabilidad de gestión, los beneficios que me va a dejar la implementación va a ser mucho más ventajoso que los recursos que estoy gastando para la implementación de la misma. ¿Sí? Pregunta, chicos. ¿Preguntas? Sí, yo, profe, sobre el último Decime. concepto que acabamos de ver, sería entonces el precio o los recursos que se utilizan para aplicar las herramientas. ¿Cómo? Así No te que, entendí es- cómo. que si la economía, el tercer pilar que vimos, sería como que el precio o los recursos que utilizamos para aplicar las herramientas. Exactamente. A Ah, ver, bien. cuando decidí aplicar, complementar un sistema de información como es la contabilidad de gestión, vas a tener un gasto en la implementación. Entonces, ese gasto de la implementación, si lo vas a llevar adelante, el beneficio que genere ese gasto tiene que ser superior. ¿En qué sentido? La información que te está generando. En definitiva, ese gasto que vos estás realizando por la implementación de una contabilidad de gestión va a generar información. Ahora, esa información que está generando supera la expectativa y es ventajosa en función a los gastos que implica la implementación de la contabilidad en gestión. Si yo, estoy haciendo semejante implementación y veo que los resultados del punto de vista de la información que me brinda una contabilidad de gestión no es satisfactoria, entonces nos tenemos que replantear. Alguna cuestión, algo estamos haciendo mal o en función a la estructura de la empresa, capaz que no es conveniente. ¿Sí? A eso nos referimos. Bien, perfecto, profe. Ahora sí. Bueno. Para ver también el tema de costo y llegar a la fórmula de costo, obviamente que dentro de la definición de costo, implícitamente tenemos el concepto económico de producción. Vuelvo a decir, cuando hablamos de producción, no únicamente lo relacionemos con una empresa industrial, no necesariamente. Y cuando hablamos del concepto de producción, estamos hablando de todas aquellas actividades económicas que tiene por finalidad aumentar la capacidad de los bienes que ingresan. Acá tenemos bienes que ingresan a esta caja. Con lo cual, en esta caja están todas estas actividades económicas. ¿Qué van a hacer esas actividades económicas? Aumentar la capacidad de estos bienes que ingresan para generar nuevos bienes que van a satisfacer necesidades distintas, ¿sí?, a lo que ingresaron esos bienes a ese proceso productivo. Por eso decimos que el concepto económico de producción es crear valor, ¿sí? Porque cuando salen acá estos productos, se están creando nuevos bienes, servicios, etcétera, que van a satisfacer necesidades distintas a estos factores de la producción que están por ingresar al proceso productivo, ¿sí? Ese es el concepto económico de producción. En definitiva, lo volvemos a decir, decimos que son todas estas actividades económicas que van a realizar una transformación a estos factores que están ingresando con la finalidad de generar nuevos bienes o servicios que van a satisfacer necesidades distintas a esos recursos que previamente estaban antes de ingresar a ese proceso productivo. Y así podemos encontrar, por eso yo decía, cuando hablamos del concepto de producción, por ahí lo normal es vincularlo con una empresa industrial. Pero el concepto de producción tenemos transformación técnica, transformación de modo, transformación de lugar, transformación de tiempo. Y veamos ejemplos, por eso decimos, el concepto de producción es un concepto amplio que se aplica a todas las empresas, a todas. Cuando hacemos de transformación de técnica, obviamente que es como que relacionamos producción con el sector industrial, ¿sí?
Ahí seguramente que no van a tener ninguna duda. Pero también es aplicable a la transformación de modo. ¿Sí? Supermercado mayorista, minorista, tenemos el ejemplo de Mercado Libre. O sea, hay un concepto económico de producción amplio. Cuando hablamos de transformación de lugar, tenemos el transporte terrestre, marítimo, aéreo. Mire dónde podemos aplicar todo el concepto económico de producción. Cuando hablamos de transformación de tiempo, acá pongo el ejemplo de ya últimamente menos, porque ya no es necesario archivar tanta documentación, sino que la mayoría se la puede digitalizar. Es más, la mayoría de documentación quedan digitalizadas, pero hasta hace poco había muchas empresas que ofrecían el servicio de depósito, de guardar documentación. Entonces, mire qué amplio es el concepto económico de producción. Por lo tanto, si el concepto económico de producción es amplio, también va a ser amplio la aplicación de la contabilidad de gestión, sobre todo la aplicación de los costos en las empresas. Porque si no, capaz que ustedes cuando vinieron a al comienzo de la materia, cuando se anotaron la materia, dijeron costo y presupuesto, lo más probable es cuando dijeron costo, dijeron, sí, costo está vinculado a una empresa industrial. No. Costo no es la aplicación únicamente conceptualmente a una empresa industrial. Se puede aplicar a cualquier tipo de empresa. Pregunta, chicos. Profe, y le hago una consulta. Todos estos conceptos, digamos, de técnica, de modo, de lugar, de tiempo, ¿son medibles en una fórmula de costos? Todos. Mira, yo siempre cuento una anécdota, siempre, a ver, depende de la capacidad que tengan ustedes de aplicar los conceptos aprendidos en una situación particular. Tuve la oportunidad de dar una materia y una maestría en una universidad de Santa Cruz, Bolivia, y un grupo de alumnos que trabajaban en un banco, justo el banco estaba largando una nueva tarjeta de crédito. El análisis de costo que hicieron del lanzamiento de la tarjeta de crédito hasta a mí me quedó sorprendido. Por eso, cuando uno empieza a relacionar los conceptos que uno estudia con la aplicación, lo puede aplicar en cualquier situación. ¿Sí? A ver, a mí que me sorprendió el análisis de este grupo, a dónde lo aplicó y cómo vinculó los conceptos que habíamos aprendido en esa materia a una situación en particular. ¿Sí? O sea, es aplicable a cualquier situación. Bueno, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Nada. Profe, Sí, ¿puede volver un segundo a la filmina donde estaba la cajita? En donde entran los factores de recursos, quiero ver qué es lo que sale. Es objetivo, resultados productivos. Perfecto, gracias. de nada. Miren, si volvemos acá y comparamos con la definición que teníamos acá, actividades económicas, si volvemos a esto, esta es una definición un poco más amplia, porque cuando hablamos del proceso productivo, por eso dije allá, actividades económicas. Esa actividad económica tiene muchísimas actividades. No es que hay una actividad. Dentro de un proceso productivo hay distintas actividades económicas, ¿sí? Con lo cual es muy importante identificar cada una de esas actividades. Porque eso nos va, identificando cada una de esas actividades, nos va a permitir determinar el costo de lo que estemos produciendo, ya sea que estemos elaborando un producto o estemos elaborando o produciendo un servicio, si sea una empresa de servicio. ¿Por qué? Porque esto es lo importante. Cuando analizamos un proceso productivo tenemos tres elementos. Los factores productivos, las distintas actividades
necesarias para llevar adelante ese proceso productivo y los resultados que obtenemos de ese proceso productivo. Por eso es importante identificar todas las actividades. Conceptualmente antes, cuando hablamos de proceso productivo, veíamos a esto como una caja, como un solo elemento. Y en realidad lo que tenemos que hacer dentro de esa caja es ver qué actividades realizamos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del punto de vista de este proceso productivo, nos encontramos que los factores de la producción es lo que generan el costo de un proceso productivo. Por eso decimos, a ver, cuando hablamos del costo de un producto, tenemos que analizar el proceso productivo. Y dentro de ese proceso productivo tenemos diversas actividades que son necesarias para poder obtener ese servicio o ese producto que queremos conseguir. ¿Sí? ¿Y por qué es necesario identificar? Porque cuando nosotros identificamos esto, podemos identificar el costo, ¿sí? El costo necesario para poder lograr ese objetivo y ese resultado. Cuando nosotros hablamos de los factores necesarios, entramos a la definición de costo económico, el concepto económico de costo. Es muy importante esto. Miren que dice, toda vinculación, cuando hablamos del concepto económico de costo, decimos toda vinculación coherente entre un objetivo y los factores necesarios para poder lograrlo. Aquí está haciendo referencia a los factores necesarios. ¿Qué creen ustedes? Dice, toda vinculación coherente entre un objetivo y el resultado productivo y los factores necesarios para lograrlo. ¿A qué creen que está haciendo referencia? ¿A los factores de producción? Sí, ¿por qué habla de necesario? ¿A qué está haciendo referencia? Supongamos que una empresa, por algún motivo, es ineficiente. Cuando hablamos de los factores necesarios, nosotros tenemos que estandarizar todos los procesos. Tenemos que estudiar los procesos productivos. Volvemos acá. El proceso productivo. Tenemos que analizar todas las actividades, ¿sí?, necesarias para poder producir ese servicio o esos productos. Cuando nosotros analizamos todas esas actividades, analizamos la cantidad de factor que vamos a consumir para poder llegar a ese objetivo, a ese resultado. Con lo cual, sabemos las unidades físicas y el precio que vamos a pagar por cada unidad física. Ahora, si en algún momento la empresa trabaja de manera ineficiente, la ineficiencia no es un costo del producto, del objetivo, del resultado productivo. Por eso cuando dice los factores necesarios, estamos hablando, a ver, qué unidades, qué cantidades de factores y qué precio pagamos por ese factor para poder llegar a conseguir el objetivo. Si por algún motivo, en algún momento, tenemos que buscar otro proveedor porque el departamento de compra falló y tenemos que salir de urgencia a comprar y por el motivo que de esa urgencia tenemos que pagar un mayor precio, ese mayor precio que estamos pagando no debería formar parte del costo del producto, porque esa es una ineficiencia de la empresa. Ese diferencial del precio, del costo, del factor que estamos pagando, es directamente un resultado negativo del periodo. No forma parte del costo del producto. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, nosotros cada vez que tenemos que calcular el costo de un servicio o de un bien, es como dice ahí, tenemos que considerar únicamente los factores necesarios para poder conseguirlo. No tenemos que cargar el costo de un servicio o de un bien, la ineficiencia de la empresa. Si en algún momento, por algún motivo, la empresa generó
en el proceso de la producción en eficiencia, ese gasto adicional que está generando la ineficiencia en la empresa debe considerarse un resultado negativo e identificarlo y analizar cuáles fueron las causas de esa ineficiencia. Por eso, a eso se refiere el concepto económico de costo, que cuando nosotros queremos determinar el costo en un momento determinado para una situación en particular, tenemos que considerar los factores necesarios para conseguir ese objetivo, ese resultado. No la ineficiencia. No debemos cargar el costo de un servicio y de un producto la ineficiencia de la empresa. A eso se refiere. ¿Quedó claro? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, profe, clarísimo. Con lo cual llegamos a la fórmula general de costo, que me habla que la sumatoria de las unidades necesarias, estamos hablando del factor, cantidad de factor, por el precio unitario de ese factor. Siempre hablando de tratar de estandarizar tanto la unidad física necesaria como el precio unitario que pagamos por cada uno de esos factores. Uno se llama componente físico y uno se llama componente valor. Si nosotros volvemos a una de las filminas que vimos, si volvemos a una de las filminas que vimos, se le fue la pantalla, ¿no? Se quedó en la de la ecuación general. Bien, quiero mostrarle algo que vimos. ¿Se acuerdan de esta? Sigue en la última, profe, va, por lo menos yo no puedo ver. A ver, vamos a ver qué pasó. ¿Se acuerdan de esta? ¿La están viendo, chicos? Sí, ahí sí. Miren, banco de datos, y el banco de datos está compuesto por datos físicos y datos monetarios. Es lo que estamos viendo en particular cuando llegamos a la fórmula de costo. Cuando hablamos de la fórmula de costo, justamente estamos hablando del componente valor y el componente físico. Y el componente físico es la unidad de factor por unidad objetivo. ¿Qué cantidad de factor necesitamos para conseguir una unidad de objetivo que está medido acá? Un servicio, a ver, servicio de vigilancia. El servicio de vigilancia se mide por hora de vigilancia. Entonces, la unidad sería una hora. Entonces, ¿qué cantidad de factor necesitamos para saber cuál es el costo de una hora de vigilancia? Hora de limpieza. ¿Cuánto necesitamos, qué cantidad de factor necesitamos, factores de la producción necesitamos para una hora de vigilancia? Le nombro mucho los servicios para que no nos quedemos únicamente con un proceso industrial. El proceso industrial por ahí es más fácil mirarlo, pero quiero mostrárselo desde el punto de vista de un proceso productivo donde se brinda servicio. Pregunta, chicos. Pregunta, chicos. ¿Ninguna? No, profe, yo por mi lado. Bueno. No te doy. Vamos por la última filmina y paramos acá. Entonces, el componente físico, como acabamos de decir, es una relación de eficiencia donde nos están indicando la cantidad del factor productivo necesaria para obtener el objetivo, para producir una unidad de ese objetivo. Y el componente valor es el precio necesario. Siempre miren, tratamos de excluir la ineficiencia. Por eso está marcado con rojo.
necesario para poder comprar una unidad de ese factor productivo, de esos factores productivos, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos del componente físico y del componente valor, ¿sí? Que es lo que vimos en la fórmula. ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿puede poner en la filmina anterior? ¿Está? No, la que le sigue. Gracias. Nada. ¿Pregunta, chicos? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, disculpe, a mí no me llegó ningún mensaje por plataforma para esta clase. ¿Usted lo mandó por mensaje privado o en el No, foro? está en el foro de novedades. Ah, bien, me fijé, igual no me salía, pues eso lo consulto con administración, ¿no? ¿Pudiste ingresar a la materia de costo y presupuesto? Sí, veo todo, pero no me sale un mensaje de bienvenida de otro profesor, pero no me llegó ningún mensaje, no, en avisos y novedades no me sale Fíjate, ningún mensaje. A bueno, otro compañero también le pasaba lo mismo, ahí está Alexis. Conseguimos el link, pero no se me ocurre qué puede llegar a ser. sí, yo sé que la plataforma no estaba funcionando bien porque a mí también me costó, a ver, ¿dónde estoy acá? En novedades, a ver, ya le comparto la pantalla. Voy a dejar de compartir esto. Me aguantan 2 segundos. No sé si está viendo ahí la plataforma. Sí, profe. Acá hay novedades. Yo esta mañana puse clase de teoría y dentro de clase de teoría estaba el link. Claro, no, eso no me sale a mí. Me sale un mensaje de bienvenida y las condiciones para regularizar nomás. Así que mañana consulto ahí con mi sede. Debe ser algo de la Perfecto. plataforma. Sí, sí, porque este año también la mejoraron la plataforma, la cambiaron, pero a veces en esa configuración hay que ver el permiso que está teniendo para poder ver qué puede visualizar, ¿sí? A veces pasa por una cuestión, capaz que está como invitado y no como estudiante. Entonces, si está como invitado, capaz que hay cosas que no la pueda ver. Bien, gracias. De Gracias, nada. gracias. Pregunta, chicos. Profe, Sí, Miguel. le quería hacer una consulta con respecto a las clases. Estas clases van a estar grabadas a disposición nuestra, así como si fueran subido en el Collaborate. A ver, un poco lo que dije al comienzo de la clase. En principio, esa es la idea, pero no me comprometo que van a hacer toda la clase así, porque si por alguna cuestión técnica la clase no está grabada, no quiero que después me entren a reclamar, a retarme porque no tengo la clase grabada, ¿sí? En principio esa es la idea, pero bueno, puede llegar a pasar que en algún momento, por algún motivo ajeno, no se haya grabado la clase, ¿sí? Ok, gracias. De nada, Miguel. ¿Alguna pregunta, Profe, chicos? le consulto, ¿mañana ya empezaríamos con No, con la clase de perdón. práctica o no? Bien, sí que me preguntaste porque comenzaríamos el lunes que viene con la práctica. Comenzamos con el lunes que viene. ¿Sí? Bien. Decir que me preguntaste porque me había olvidado de pasar ese chivo, ese mensaje. ¿Sí? Buenísimo, profe. Profe, yo te hago una consulta con respecto. Hoy vimos toda la unidad 1, Sí. que abarca conceptos de la contabilidad.